Viernes 6 de julio, saludos señoras, señores, bienvenidos como todos los días, un día más a este espacio, a esta revista de prensa, a este repaso que hacemos cada mañana de las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día. Hoy hay un tema que copa las portadas, como supondrán, y es el asunto de las primarias del Partido Popular. Ayer fue noticia, última hora, aún así dio tiempo a que las rotativas incluyeran este asunto en sus primeras planas. El diario Córdoba titula Santa María, se refiere a Soraya, y Casado, Pablo Casado, al duelo final por el liderazgo del Partido Popular, y lo tienen. El diario El Día, muy parecido, el titular, Santa María gana y competirá con Casado por el liderazgo del Partido Popular, y lo tienen con foto a la izquierda de Pablo Casado, a la derecha de la que fuera vicepresidenta del Gobierno. Y el diario ABC, en la página 1, Santa María y Casado se disputarán la presidencia del PP en la segunda vuelta. La estrecha victoria de la ex vicepresidenta por solo 1.546 votos deja el futuro del partido en manos de los compromisarios. Había varios supuestos posibles sobre la mesa para el resultado de las elecciones, dejando al margen las encuestas, que bueno, las encuestas daban un poco lo que al final ha ocurrido. Pero digo, al margen de encuestas, al margen de posibilidades, había varios escenarios que se plantearon con posibilidades. El primero de ellos, el que parecía inicialmente más viable, era que Soraya Sáez de Santa María y Cospedal, María Dolores de Cospedal, se impusieran en las primarias y llegaran juntas al Congreso. Ahí habría un debate interesante, porque ninguna de las dos hubiese ofrecido una lista de consenso a la otra, ganase quien ganase, y habría que pelear el compromisario 1 a 1 en el Congreso de Madrid del día 20 de julio. El otro supuesto era que entre las dos se colara Pablo Casado, bien dejando fuera a Soraya, bien dejando fuera a Cospedal. En cualquiera de los casos parecía que si eso ocurría así, Casado iba a imponerse. ¿Por qué? Porque como hay un enfrentamiento manifiesto y nadie oculta entre Soraya Sáez de Santa María y María Dolores de Cospedal, todo apuntaba a que si Casado se colaba entre las dos, pues con la que tuviera que pelear el Congreso iba a contar él con los votos de sus enemigos, aquello de que los amigos de mis amigos son mis enemigos y viceversa, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Con lo cual, si Pablo Casado se colaba entre Cospedal y Soraya, los votos de la una iría hacia Casado para que él fuera quien derrotara al otro, una especie de venganza. Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido. Al final se ha impuesto en las primarias, como ya conocen, Soraya Sáez de Santa María, ha conseguido 21.500 votos, el segundo ha sido Pablo Casado, con 20.000, han faltado 30 votos para los 20.000, y en tercer lugar la que fuera secretaria general, la que es todavía secretaria general del partido, 15.000 votos para Dolores de Cospedal. Bueno, no sé si es, ya lo cesó para presentarse a la presidencia. En cualquier caso, ahora habrá un congreso en Madrid el día 20-21 de julio, un congreso que ya de compromisarios, ya no votan todos los militantes, sino solo aquellos que los militantes escogieron, también ayer, por cierto, para que les represente en el Congreso de Madrid. Y ahí se debatirá entre los dos que han ganado, Soraya Sáez de Santa María y Pablo Casado. Ayer decía Soraya Sáez de Santa María que su intención era concurrir con una única candidatura, es decir, desde hoy, 6 de julio, hasta el 20 de julio, hasta el 21 incluso, estos 15 días que faltan, pues para que se reúnan los equipos y pacten una única candidatura que aúne la voluntad de la militancia, que es que estos dos equipos sean los que conformen el nuevo equipo del Partido Popular, y evitar una votación que pudiera ser que perturbara la voluntad de las urnas. Es decir, supongan ahora que en el Congreso de Madrid gana Casado a Cospedal, con lo cual los compromisarios no harían caso al voto de los militantes. Por lo que oímos anoche, Casado se ha dado cuenta de que él cuenta con todos los votos de los antisorayistas, es decir, cuenta con los suyos, con sus compromisarios, con los que obtuvo ayer, más los compromisarios de Cospedal e incluso los poquitos que haya sacado el que fuera ministro García Margallo, que también, como saben, es un confeso detractor de Soraya. Él dijo que se presentaba a secretario general del partido solo para que no ganara Soraya, o sea que está claro que no va a prestarle ni un solo voto a la que fuera vicepresidenta del Gobierno. Así que si van al choque, si van al enfrentamiento entre Soraya Sáez de Santa María y Pablo Casado, todo apunta a que va a sumar más votos Pablo Casado que Soraya. Con el hándicap que les decía, que aunque la militancia ha elegido un camino, el Congreso, los compromisarios, son 3.000, también son bastantes. Los compromisarios van a elegir a otro. Han sido 50.000 votos. El Congreso van 3.000, es decir, que tampoco es que haya, hay diferencia, pero no es que haya habido una votación masiva a uno de los dos
que parezca que sea interesante respetar la voluntad de la militancia. Lo que pasa es que, claro, si tú votas una cosa y luego el partido hace otra, cuando lo llamen mañana que sigan votando, te dirán, oye, ¿para qué voy a votar si al final se decide lo que decidan los compromisarios? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué no se ha colado Cospedal en la lucha por la presidencia? Bueno, saben que es bastante frecuente, lo hemos visto en otros procesos de primaria, en otros partidos, que la militancia va por un sitio y las cúpulas van por otro. Lo vimos con el Congreso, con las primarias del Partido Socialista. El aparato, el partido, la estructura del partido, apoyaba sin fisuras, o con alguna pequeña fisura, a Susana Díaz, mientras que la militancia parece que apoyaba a Pedro Sánchez. Cuando le cedió voz a la militancia, Pedro Sánchez se impuso a Susana Díaz. Ya había pasado antes con el propio PSOE, donde cuando Borrell le ganó a Almunia era aparato, Borrell no lo era y se impuso. Ha pasado en otros procesos selectivos de primarias en el Partido Socialista. El PP no había pasado nunca porque nunca había habido primarias, pero parece como que la militancia no siempre coincide con las ideas de la cúpula, del aparato, del partido. Y eso que habitualmente el aparato tiene una serie de herramientas que no tiene el resto de oponentes. Por ejemplo, el aparato del partido dispone de los censos mucho antes que el resto de los militantes. Dispone de la infraestructura. Y recuerde que Pablo Casado criticaba mucho, o sea, creo que fue Soraya, uno de los dos, que Cospedal tenía su despacho en la sede del PP y ahí se reunía y ahí tenía su equipo de trabajo, mientras que los que no tenían despacho en la sede del PP tenían otras dificultades. Luego tenía acceso directo a toda la estructura periférica del PP, es decir, a presidentes regionales, a presidentes provinciales, algo que le cuesta mucho más a Casado o a Soraya o al resto de candidatos. Bueno, pues a pesar de ello, como le ocurrió a Susana Díaz, con su control sobre el aparato, al final las bases deciden que sea otro quien le represente. Es algo que los partidos en general tendrían que hacérselo ver. Eso de que la cúpula diga una cosa y luego la militancia, que al final es quien sostiene la cúpula, diga otra, es un hándicap importante, como les digo, porque al final son delegaciones de voto. Ahora el Congreso elige lo que elija, el Congreso de julio del PP, del 20 de julio, y pasarán 4 años, o 2, lo que sea, según vaya decidiendo el partido, hasta que vuelva a hablar el Congreso. Mientras tanto, se da un cheque en blanco a la directiva y a veces no para hacer las cosas que la directiva, que la militancia le da ese cheque, le da ese poder, ¿no? Al final, probablemente, si las cosas van como se oyó anoche, Casado será el nuevo presidente del Partido Popular, un hombre que de los que había en el plantel parece el más a la derecha de todos los candidatos. Y eso también apunta un poco a otra teoría que siempre hemos defendido aquí, que las militancias de los partidos tienen una ideología distinta a la cúpula. Las cúpulas se empeñan en centrarse, como le ocurrió al PSOE de Susana Díaz, irse a ocupar espacios más del centro sociológico, porque ahí hay más votos que en la derecha o en la izquierda, pero la militancia del PSOE piensa que el partido de izquierda y la militancia del PP piensa que el partido de derecha, por mucho que luego lo adornen con esos centros de democracia cristiana, socialdemocracia, el centro derecha, centro izquierda. Al final, la gente que vota al PSOE suele ser más de izquierda que su propio dirigente, y la gente que vota al PP suele ser más de derecha que sus propios dirigentes, como se demostró al final en estos procesos, donde sumando los votos de Cospedal, de García Margallo y de Pablo Casado salen muchísimos más que los votos centrados, los votos más hacia el centro sociológico que representa Soraya Sáenz de Santamaría. Al final el PP va a ser víctima de lo que tanto criticó, que no siempre el que ganó en la elección es el que al final se acaba imponiendo, algo que critican mucho los ayuntamientos, por ejemplo en Córdoba, recuerden, ganó Nieto, sin embargo gobiernan otros, o el propio Rajoy, ganó Rajoy las elecciones, gobiernan otros, y ahora va a pasar casi igual. Soraya ganó, pero van a gobernar de alguna manera otros a base de pactos y de coaliciones, que son todas legítimas, la del Ayuntamiento, la de Madrid, la del Gobierno y también la que pacten, si llegan a pactar, Pablo Casado con los compromisarios que aporte Cospedal. En Córdoba se han puesto en lista de Cospedal, básicamente porque Nieto se mojó, se retrató y se hizo una foto con la ex secretaria general, con Dolores de Cospedal, y le entregó su apoyo. Saben que dentro de la familia del Partido Popular, en Andalucía, hay 2 facciones, si quieren llamarlo así, 2 grupos, los que apoyan al actual presidente, a Juanma Moreno Bonilla, y los que apoyan a Zoido, al que fuera ministro de Interior. Nuestro líder popular de nuestra ciudad, de Córdoba, Nieto,
pues apoyar a Zoido, está apoyado por Zoido y indirectamente también a Cospedal. Parece, todo apuntaba, según se ha filtrado en un medio, que Cospedal confía mucho en Nieto, y era la persona que tenía pensado en Andalucía disputarle el liderazgo a Juanma Moreno Bonilla. Podría parecer que ahora, al retratarse en Córdoba con el candidato que ha perdido, con Cospedal, que es la gran derrotada de la noche de ayer, se pierden las opciones para el grupo de Córdoba, para Nieto, para Torrico y para el grupo más cercano al que fuera alcalde y fuera presidente provincial del PP. Pero yo creo que no va a ser así. Porque, como les digo, los cospedalistas se van a unir a los casadistas, si vale esa expresión, porque tienen un enemigo, entre comillas, un rival común, que es Soraya Sáez de Santa María. Con lo cual es muy probable que el grupo de influencia de Córdoba pase de apoyar a Cospedal, que ya no es su candidato, porque ya no es candidato para nadie, a apoyar a Casado, con lo cual pueda mantenerse esa influencia y esa misma división que existe en Andalucía entre quienes apoyan a Moreno Bonilla y quienes apoyan a Cospedal y ahora a Casado y probablemente, posiblemente a Nieto, si se decide algún día dar el paso. En Andalucía, lo hemos comentado más de una vez, hay dos grupos, el de Moreno Bonilla, el del alcalde de Málaga, por ejemplo, que está en la otra parte. Bueno, pues eso tiene que verse en un congreso. Quizá el congreso vaya a esperar a las elecciones autonómicas, donde no se auguran buenos resultados para el PP. Bueno, habrá que ir despacito. Por el momento hemos visto estas primeras primarias. El día 20 se elige la cúpula del PP y eso derivará en una serie de movimientos internos que veremos cómo se traslada a Andalucía, cómo se traslada a Córdoba, cómo se traslada a la confección de listas, que al final es lo más relevante de este tipo de procesos. Bueno, titular en todos los periódicos, como ven, para este asunto, incluso foto. El diario El Día incluye una foto más en su portada, una foto que en este caso sí que es local, que firma Juan Ayala y corresponde a una de las escuelas de verano que se abren en este periodo para atender a los pequeños más desfavorecidos. Bueno, un verano en la escuela titulan, se abren aulas en Palmeras, en Moreras, para atender a pequeños que no viven en familias con capacidad para contratar ludotecas o campamentos o colonias y, bueno, pues se le da una solución de ocio, de formación, incluso, lamentablemente, de alimentación, porque hay pequeños que necesitan un lugar donde desayunar y donde merendar y se hace así. Así que es una atención que presta la Junta, es su obligación, no es que haya que agradecérselo, pero es cierto que, bueno, poco a poco, a medida que hay un poco más de alegría en el gasto y por lo tanto se puede destinar más dinero al gasto social, se va incrementando un servicio que durante un tiempo ha estado bastante abandonado y que ha habido que depender de ONGs y colectivos para que se encarguen de eso, de atender a los pequeños desfavorecidos. En este caso vemos en la foto a la delegada del gobierno andaluz, a Esther Ruiz y a Ángeles Luna, que ayer asistieron, creo que a la escuela de Palmera, me parece que es esta, o la de Morera, no recuerdo, ya lo vieron en el informativo de PTV, es en el colegio Antonio Gala, Palmera, y donde se abrió esta escuela de verano, como alguna otra que va a haber en Córdoba y provincia. La foto, como le digo, para el diario El Día. Hay otro asunto que aparece en todos los periódicos y es la presentación ayer del fondo de la estrategia EDUSI, de los fondos EDUSI, famosos fondos EDUSI. Dice el diario El Día, el Ayuntamiento aprueba los 26 primeros proyectos de los fondos EDUSI. Perdón, el Cogobierno incluye la reforma de Ronda de los Tejares a la espera de consenso. Bueno, la incluye y la saca, ahora le explico. El diario Córdoba titula también en ese mismo tenor, 26 proyectos municipales contarán con 12,8 millones de inversión. Son 18 millones, no son 15, pero de los cuales 3 al Ayuntamiento. La cifra por ahí anda. Y el diario ABC se fija en el tema de Tejares y titula en su página 2, el Ayuntamiento vuelve a amagar con dejar sin tráfico a Ronda de los Tejares. Bueno, como les digo, ayer el teniente de alcalde de Presidencia, que como saben, Emilio Aumente, como saben, ejerce de coordinador de las áreas, presentó la relación de los 26 proyectos que se van a poner en marcha en una primera fase con cargo a los fondos EDUSI, a los fondos de la estrategia DUSI de la Unión Europea. Son 26 proyectos que, como les digo, tienen que estar concluidos en el 2022, tienen que estar iniciados en el 2020. Puede haber más, porque si hiciera la suma no le saldría las cantidades totales
que nos ha concedido la Unión Europea. Los proyectos en general no son muy vistosos. Hay algunos, digo, de cara a la opinión pública, de cara a la ciudadanía, a la calle, ¿no? Por ejemplo, sí que aparece el carril bus taxi central de Ollerías, un proyecto que, como saben, es una especie de carril express para que los autobuses sí que no tengan que ver nada con el resto del tráfico, nuevos carriles bici, la micropeatonalización de Ciudad Jardín y de la Viñuela, la luminaria de Mercacórdoba, una planta solar fotovoltaica para autoconsumo, unas obras en la Torre del Homenaje del Alcázar, también una zona, el Parque de Levante, también se va a empezar con la zona central, con árboles, riego, accesos, una actuación en el río, los anillos del río, el camino de Córdoba a Tegua. Básicamente son, como ven, obras que no son ninguna de ellas, porque lo que les he contado, a excepción de la Torre del Homenaje, que lleva 1 millón de euros, el resto, bueno, el Parque de Levante también lleva 1.200.000 euros, el resto son obras pequeñitas. Hay otras actuaciones que son obras del propio funcionamiento interno, por ejemplo, la gestión electrónica del ayuntamiento, algo que viene siendo muy demandado para acabar con la larga lista de espera o con las colas para llegar a una ventanilla, o la implementación electrónica de la licencia urbanística, algo también muy demandado por los profesionales de ese sector, sistema de información geográfico municipal, es decir, una serie de proyectos que, como les digo, tienen que ponerse en marcha antes de 2020, antes de que acabe 2020, y tienen que estar concluidos antes de que acabe 2022. Es la primera fase. En la fase que ha trascendido, según dice el PP, porque no lo conocimos, se incluye también una actuación en Tejares para un trabajo de pre-peatonalización. Algo que, si recuerdan, se le escapó a Andrés Pino, el concejal de Movilidad, y que rápidamente desmintió Isabel Ambrosio. Ahora vuelve a aparecer los papeles. Dice que se sacó de la relación, dijo ayer Emilio Mente, porque no hay consenso vecinal, ciudadano, para ver si interesa o no peatonalizar Tejares, Ronda de los Tejares. Por el momento está ahí que sí que no. Parece que están los papeles, pero no se atreven a plantearlo, o no está todavía, como dijo ayer Emilio Mente, no está totalmente consensuado. Hasta que no haya consenso entre las fuerzas políticas y los ciudadanos, pues no se acometerá, porque es una obra muy compleja, no solamente por lo que significa dejar Tejares sin tráfico, sino porque también obligaría a modificar el tráfico de Gran Capitán, que saben que aboca a Tejares y no habría ningún sentido que el tráfico fuera a ningún sitio, y también Cervantes, donde parece hoy por hoy que no sería asumible todo el tráfico que va por Tejares pasarlo por Cervantes. Igual ocurre a Colón. Saben que hoy el tráfico que viene a Avenida América tiene que rodear la plaza de Colón para llegar a Ollerías, por ejemplo, y a eso habría que pasarle de otra manera, porque no hay camino directo si quita el paso por Tejares, a no ser que la intención fuera pasar todo el tráfico de Tejares por Colón, algo que tampoco parece que tenga mucha viabilidad. En cualquier caso, el proyecto aún no se ha concretado, aparece de cuando en cuando los papeles, cuando el río suena, agua lleva, y al final acabará produciéndose algo que tampoco parece descabellado, que se acabe cometiendo la peatonalización, al menos parcial, dejando para el servicio público y para los residentes. Pero habrá que ir despacio porque es un proyecto, parece, de bastante envergadura como para acometerlo, pues lo que queda de mandato municipal, que queda menos de un año, y con la presión que podría ejercer el movimiento ciudadano, o los vecinos de la zona, que no todos están de acuerdo en esa actuación. Más cosas. Ayer hubo rueda de prensa de Cruz Roja, donde se hizo un balance, uno más. Saben que, bueno, se suelen elaborar memorias y hacer públicas. Titula el diario El Día, por ejemplo, que es el que tengo en medio: la atención de Cruz Roja a personas en vulnerabilidad extrema aumenta un 40%. Y además se espera la llegada de nuevos inmigrantes o migrantes, y eso va a hacer que se incrementen aún más las necesidades de esta ONG. El diario Córdoba también aborda este titular: la ayuda de Cruz Roja llega a 92.137 cordobeses en situación extrema. Repito, a la memoria del año 2017. Se tarda en elaborar, se tarda en cerrar números, y habitualmente pues aprovecha el final del primer semestre de un año para presentar la memoria del año anterior. Dice el diario Córdoba que más de 25.000 personas necesitadas se han beneficiado del servicio de reparto de alimentos. También el diario ABC lo trae en su portada: Cruz Roja atendió en 2017 a más de 23.000 personas en extrema vulnerabilidad. Hay dos reflexiones que hacer. La primera: ¿por qué sigue habiendo en Córdoba tantas personas en extrema vulnerabilidad? Son 23.000 personas. Es una población altísima la que se atiende en Córdoba, que está en situación de
extrema vulnerabilidad, personas que están al borde de la exclusión cuando no están ya en la exclusión y al borde casi del desahucio, no el desahucio habitacional, que casi todas ya lo sufrieron en su día, sino el desahucio para la sociedad, personas con las que ya casi no se puede contar. ¿Cómo es posible que después de que eso nos anuncie por activa, por pasiva, que la crisis ha concluido, que siga habiendo este número importante, 25.000 personas, 23.000, según la cifra, como a quien incluyamos y quien no, que están en situación de vulnerabilidad extrema? Y luego, en el segundo lugar, ¿por qué sigue siendo necesario que las ONG atiendan a estas personas en lugar de hacerlo las instituciones? Yo sigo diciendo que la ayuda de Cáritas, de Cruz Roja, del Banco de Alimentos, de cualquiera, es súper bienvenida, súper agradecida y súper plausible, pero entiendo que debe ser una ayuda complementaria a la que prestan las instituciones. Y no parece de sentido común que siga teniendo que acudir personas al economato de Cáritas o a las ayudas de Cruz Roja o al Banco de Alimentos, cuando deberían existir ayudas institucionales, porque para eso están nuestros impuestos, no solamente para acometer proyectos como los que hemos visto antes de los fondos EDUSI o cualquier otro proyecto que no sea municipal, porque no solamente es culpa del ayuntamiento, o sea, no es su responsabilidad, es responsabilidad de la Diputación, responsabilidad en el Gobierno Central, en la Junta de Andalucía, que entiendo yo, son los responsables de sacar del agujero a las personas que han caído, en muchas ocasiones, por una mala gestión de las políticas sociales o económicas del país. Así que me parece que seguimos viviendo una desatención por parte de las instituciones, que afortunadamente están siendo paliadas por Cruz Roja, por Cáritas, por Banco de Alimentos, por muchas ONG. Veíamos el proyecto ayer, conocía un proyecto de Schul, por ejemplo, de la Fundación Schul. Es decir, que hay muchas ONG que están trabajando para ayudar a personas en dificultad, o el proyecto de ANFANE, que conocimos esta semana pasada, que lo trajo Amparo, de Rafael Cidre. Muchas ONG laicas, religiosas, de una confesión u otra, que están ayudando y creo yo que están tapando la vergüenza a nuestras instituciones. Más cosas. Dice el diario El Día, por acabar con este periódico, el Palacio de Justicia de Lucena, la parte alta del periódico. El Palacio de Justicia de Lucena se licitará por 5,4 millones, dice el diario El Día, en septiembre. Realmente han bailado números, son 4,5 millones. Bueno, parece necesario un equipamiento de ese tipo Lucena, aunque un dato solo, porque comparen, el de Lucena va a costar 4,5 millones, si irá un poco más para arriba, saben que las obras luego no cuestan casi nunca lo que dice que costaron, pero es que el de Córdoba, la Justicia de Córdoba, ha costado 10 veces más, ha costado 45 millones en principio, que también se irá a más. Yo no conozco el Palacio de Justicia de Lucena, pero no es 10 veces peor que el que se ha hecho en Córdoba. Muchas veces las cifras, jugamos con este tipo de dinero y, como le decía antes, desatendiendo otras obligaciones quizás de las instituciones, pero son 45 millones de euros los que se estima inicialmente que costó el Palacio, la Ciudad de Justicia de Córdoba. El de Lucena, más modesto, lógicamente, hay muchos menos juzgados, mucho menos demanda asistencial, pero cuesta 10 veces menos. No sé si es 10 veces más pequeño. Tiene 3.000 metros cuadrados ese Palacio de Justicia, o sea que tampoco es un Palacio de Justicia pequeñito. Más cosas. El diario ABC trae en su portada un par de asuntos más interesantes, todos son interesantes. Dice, por ejemplo, que el Partido Popular, dice la página 2, apuesta por crear un patronato para la gestión de Medina Zahara. Lo peor que le puede pasar a Medina Zahara es que entre en el debate político. Es decir, yo entiendo, porque además yo también coincido en este caso con el Partido Popular, creo que sería muy beneficioso para Medina Zahara la creación de un patronato. Básicamente porque Medina Zahara vendría muy bien salirse del debate político, y mientras que depende de una consejería, depende del consejero y depende de quién sea el partido del consejero, y eso es lo peor que le debe pasar a cualquier institución, como es este caso la ciudad califal, el conjunto arqueológico Medina Zahara. Claro, lo que pasa es que no debe entrar en debate político, no debe ser un problema de que el PP apruebe ahora esto y si un día gobernara la Junta ya cambia de opinión y ya propusiera otro asunto. Los patronatos tienen la ventaja de que lo conforman patronos, de ahí su expresión, y que los patronos entran en igualdad prácticamente, aunque luego se elija al director o al gerente del patronato, pero ahí entran, en el caso de la Alhambra, por ejemplo, el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía, el Gobierno y los mecenas, los empresarios privados o personas privadas que quieren entrar con su mecenazgo y ocupar un sillón como patrono de ese patronato. Eso, como les digo,
los aleja un poco, si no del todo, al menos un poco más, de la presión política. Cuando depende, como le ocurre a Medina Zara, solo de la gestión de la consejería, en este caso del consejero, de Miguel Ángel Vázquez, en este momento, pues depende un poco de eso, de los vaivenes de los presupuestos, depende del color del partido que en ese momento esté al frente de la consejería, etcétera, etcétera. El caso de Andalucía, hasta ahora ha sido siempre el PSOE quien ha gobernado esa consejería. Bueno, creo que hubo una etapa en la que por coaliciones estuvo el PA, incluso Izquierda Unida, pero básicamente gobierno del PSOE. Digo que no me parece que sea mal gobierno, el origen de los andaluces es perfecto, es súper legítimo, pero me parece que debería salirse un poco de esa pelea política. No sé si el PP lo pide ahora porque sería restarle poder al PSOE o si de verdad se lo cree. Yo sí me lo creo. Yo, como le digo, creo que la idea del patronato es una idea que aleja a las instituciones del debate político, igual que también lo apoyo para la mezquita, ¿eh? Me parece que los dos sería una buena solución. Sacarlo del debate político y colocarlo un grupo de patronos que tengan que reunirse, tengan que defender sus proyectos, tengan que votar, tengan que buscar fondos externos, en fin, otro tipo de gestión que la aleje de este debate de la posesión, de quién es esto, si pertenece a uno u otro, que creo que no es lo más oportuno. Pero, en fin, en cualquier caso, ya dijo en la consejería que se descarta por completo la idea de un patronato y que por ahora la gestión se va a mantener como está. Es decir, dependencia exclusiva de la Junta de Andalucía con una especie de órgano asesor que se va a crear para que el resto de instituciones aporten, no sé si dinero, ideas o algo más, pero en principio el control va a seguir estando en la Junta de Andalucía. Bueno, que yo, repito, me parece que la de patronato no es una mala idea. Hablando de patrimonio, trae el diario ABC, la parte alta de la página 2, una fotografía del Castillo del Alcázar, le tienen ahí arriba. El Castillo del Alcázar titula "En obras tras un lustro de promesas". Bueno, lo habrán visto porque el Castillo del Alcázar se ve de la carretera de los Pedroches, que va hacia el norte, hacia Badajoz. Es un edificio precioso, lamentablemente es precioso por fuera, pero no por dentro, algo que le pasa a muchas personas también. Por dentro está derruido, no hay nada dentro del Castillo del Alcázar. Es cierto que la imagen externa que veíamos ahí en pequeñito es una imagen muy evocadora, una imagen, bueno, este castillo de los Sotomayor, un castillo privado, que en su día se abandonó, se desocupó y que poco a poco ha sufrido una serie de avatares que han hecho que por dentro prácticamente no haya nada. Es un poco como ocurre en otros castillos, el de Montilla, por ejemplo, le ocurre igual, o el castillo el Bacar, por ejemplo, la fortaleza del Bacar, no hay nada dentro. Se mantiene la estructura amurallada, que originariamente era la más firme y es la que ha soportado el paso del tiempo, pero por dentro hay poca cosa en el Castillo del Alcázar. Hace mucho tiempo que se aprobó la recuperación de ese castillo, una inversión pública importante para, bueno, pues ir recuperándolo como atractivo turístico para el pueblo. Saben que la comarca de Los Pedroches no es una comarca de gran riqueza patrimonial, precisamente, no tiene, bueno, el castillo de Belmez también, pero a Belmez le ocurre igual, tampoco hay dentro nada el castillo de Belmez, o el Bacar, como les decía. Sería un elemento importante, una ruta además muy turística. Saben que cuando algún día se construye la carretera, se desdoble la carretera Granada-Badajoz, es el camino principal entre Lisboa y Sierra Nevada, que ya hoy tiene un tráfico importante de vehículos. Bueno, pues tenemos al paso de esta carretera una serie de edificios, de poblaciones, de poblamientos, que tienen, como les digo, poca riqueza patrimonial, bueno, porque en su día se invirtió poco ahí o porque no se ha cuidado lo suficiente. De hecho, la gran riqueza patrimonial de la zona es casi la industria minera, los restos de la industria minera de Peñarroya, por ejemplo, algo que tampoco, bueno, no parece que sea muy visitable. En cualquier caso, volviendo a ver el Alcázar, lleva 5 años parado esa obra, esperando que llegue a los fondos y por fin parece que se va a iniciar. ¿Hasta qué punto? No conozco el proyecto, no sé qué se va a hacer dentro, pero como les digo, lo poco que hay, habría que recuperarlo. Estamos, los que vivimos en Córdoba, muy habituados a ver un catálogo patrimonial riquísimo, y yo siempre lo comparo con las provincias de nuestro entorno porque no tiene comparación, porque solamente las iglesias fernandinas de Córdoba ya tienen más riqueza patrimonial que muchas ciudades de nuestro entorno, y sin embargo no se ponen en valor. Es decir, en Sevilla, en Málaga, en Jaén, no hay iglesias del siglo XIII como en Córdoba que estén en funcionamiento, que tengan sus torres sobre alminares, sobre minaretes, que tengan esos rosetones, que tengan esa base en una mezquita.
Y sin embargo aquí pasan desapercibidas, eclipsadas por la mezquita, por el Alcázar, por la sinagoga. Bueno, pues en el norte de la provincia pasa igual, también en el sur. No es una provincia nuestra con mucho patrimonio, precisamente como les digo, porque todo quedó eclipsado por la gran capital. Hay muchas torres, muchos torreones, muchas fortalezas, muchos castillos. Lamentablemente son casi todas, pues sí, como el de Belalcázar, mantiene su estructura, y lo de dentro regular. Quizás la Almodóvar, porque en su día sí que se recuperó, porque Almodóvar, si ven imágenes de hace 50 o 60 años, quizás 80, también estaba vacío por dentro, o sea que son reconstrucciones de una cosa que se mantuvo, que es la torre, o sea, perdón, la muralla, más sólidas, más firmes, que se mantuvieron en el paso del tiempo, pero el interior, una que se abandonó, era estructura mucho más precaria, mucho más deleznable, con materiales más pobres, que al irse las tropas de allí, o al irse las fortalezas, las guarniciones, se vinieron abajo. Vamos terminando, que ya me he pasado de hora. En cultura, ayer estuvo en Córdoba Paz Metheny, un clásico del Festival de la Guitarra, que dice el diario Córdoba, encandiló al público con una velada de lujo a ritmo de jazz, y esta noche le toca uno de los conciertos, bueno, de los conciertos estrella de este festival, la llegada de Jorge Drexler. No es que sea tampoco esté en el top 10 de la música, pero sí que es verdad que es un concierto muy esperado. El cantante uruguayo, que diría él, Jorge Drexler, presenta hoy en la Jerquía Salvavidas de Hielo. Jerquía o Aserquía, según los gustos, cada cual que lo diga como le parezca mejor. Y el diario El Día, foto para el deporte, para Edu Ramos, que a falta de fichajes, grandes fichajes, por lo menos tiene una renovación. Edu se quedó, como saben, libre, se concluyó su contrato. Ha habido ahí una operación muy rara, parece que querían desprenderse de él, al final se ha renovado, aunque realmente no se ha renovado, se ha fichado porque se acabó el contrato el día 30 de junio, hasta unos días sin contrato, ni para ti ni para mí, al final se le ha renovado hasta el 2021. Así que, bueno, pues un hombre muy querido de la afición, que empieza a formar parte de nuevo, aunque parezca que es una novedad, es la del año pasado, de la plantilla. Recuerden, Nacho Gil, Nacho Vidal, Nacho Gil se llama. Bueno, son los dos Nachos que vienen de Valencia, que también se anunciaron, que están por presentar, y poco a poco la plantilla que se va a ir completando. El lunes empiezan los reconocimientos médicos, y luego una pretemporada que aún no se conoce con todo detalle. Se saben que se van a ir a Los Ángeles de San Rafael inicialmente, allí donde se iba el Atlético de Madrid, o donde se va todavía. Hay un par de partidos en Galicia, creo, un par de partidos comprometidos o anunciados en Reino Unido, en Inglaterra. El famoso viaje a Panamá, que al final parece que no se va a producir porque no queda tiempo, porque tienen que estar en la última semana de agosto, ya empieza la Liga. Es decir, todo se va apretando, no sabemos dónde acabarán. Dicen que a Portugal también hay un par de partidos comprometidos. Bueno, ya nos irán contando con pelos y de señales todo lo que vaya deparando el Córdoba, que la novedad, como digo, de hoy es el fichaje o renovación de Edu Ramos. Hasta aquí lo dejamos, hasta que llegamos. Como cada día, les agradezco su atención, les invito a que sigan con nosotros, con la programación habitual de esta casa, y el lunes seguimos leyendo la prensa juntos. Hasta entonces, gracias por su atención.